Rodolfo Landa, Clavillazo, Víctor Parra y Pedro Armendáriz. Arturo de Córdoba y la actriz argentina Zuli Moreno. Tres grandes del espectáculo, la doña María Félix, con dos de las mejores voces de México, Marco Antonio Muñiz y José José. Arriba don Ramón y doña Clotilde en los años 70, abajo, un hijo de Ramón Valdés y una hija de Angelines Fernández en la actualidad. Mantequilla Soto, Chicote y Agustín Isunza. María Félix, acerca de la belleza. No basta con ser bonita, hay que saberlo ser. La belleza está en la planta de los pies porque una bonitilla sentada la pega, pero nada más se levanta y camina como chencha y echa todo a perder. La belleza es un don aparte, quien la tiene es privilegiado, porque te ayuda para todo. Sin embargo, yo prefiero una gran personalidad a una cara bonita. Joaquín Cordero, Chachita y La Tucita, en Las dos huerfanitas, 1950. Emilio el Indio Fernández abandona la cárcel de Torreón, Coahuila, donde estuvo recluido en 1976. Nuestra Marilyn Monroe mexicana, Evangeline Elizondo. En sus tiempos de ocio, doña Sara García solía tener un hobby, el cual consistía en pintar. No fueron pocos los testigos que visitaron su casa y observaron que por todas partes había pinturas realizadas por la misma actriz y en los más diversos materiales, entre ellos lienzo y cerámica. Un joven Pedro Infante y su esposa María Luisa León, cuando comían solo una vez al día, mientras buscaban desesperadamente una oportunidad para que el joven Pedro pudiera dedicarse al canto, estaban realmente desesperados, viviendo enfrente de la XCW, en un departamento de la calle Ayuntamiento. En esta credencial de Jorge Negrete, expedida en Cuba, se indica que el charro cantor era natural de Chihuahua, algo que me ha dejado intrigado, ya que como todos sabemos, es originario de Guanajuato. La bellísima Marta Roth. Anita Blanch, Abel Salazar, David Silva y don Julián Soler. La bella y elegante Elsa Aguirre. En esta foto Jorge Negrete de traje negro y de espaldas, inaugurando seguramente alguna obra en beneficio de sus agremiados. A la derecha se aprecia el actor Julián Soler y a su izquierda a Fernando Soler. La gran diva mexicana en su casa en Polanco, ante el cuadro de la Reina de Fuego, toda ella hermosa con un vestido de Balenciaga, 1961. El gran actor de carácter, Rubén Rojo, uno de los galanes más cotizados de su época. La cámara de la revista Siempre se metió hasta la intimidad de la alcoba de la diva María Félix para arreglar el rostro. Solo emplea 10 o 12 minutos. Para ponerse el corset y la falda, solamente 6. Tiempo en el que se hizo esta secuencia de fotos a la diva el 1 de febrero, 1956, cuando rodaba la cinta Canasta de Cuentos Mexicanos. 27 de septiembre de 1943. Nace Angélica María Hartman Ortiz, más conocida como Angélica María. Es una cantante y actriz mexicana, ídolo de la primera época del rock and roll en México. Antes de adoptar su nombre artístico se presentaba como Angélica Hartman y María Angélica Ortiz. Es considerada un ícono de ese tiempo, considerada como la novia de la juventud, posteriormente la novia de México, formando con Enrique Guzmán, de quien fue novia, César Costa y Alberto Vázquez, los 4 ídolos de esos años. Pertenece además a la llamada época de oro del cine mexicano.
Una escena cotidiana en el transporte capitalino en la década de los 60. La toma fue captada en Paseo de la Reforma. Eduardo Noriega. El capitalino combinó su carrera de actor, productor y director entre Hollywood y nuestra maravillosa cinematografía. Recordemos sus inolvidables actuaciones del enorme galán mexicano. Pedro Armendáriz trabaja por primera vez con María Félix en la cinta Enamorada. A pesar de juntarse dos de las personalidades más fieras del cine mexicano, no hubo rivalidad alguna, por el contrario, lo evidente fue a partir de ese momento, el respeto y la admiración del uno por el otro. Fernando Solera fuera de su casa. Hablar de Miroslava es recordar a un talento indiscutible y una belleza fuera de serie, pero también, hablar de Miroslava es hablar de una profunda tristeza, de un dolor y cansancio que solo ella conocía. A la edad de 29 años muere en silencio en su habitación, vestida con una falda negra, blusa clara de seda y una bata gruesa color rosa, hermosa hasta el final de sus días, sola e incomprendida, dejando una serie de preguntas, opiniones, versiones escandalosas acerca del suceso, pero la única verdad ella la guardó en su corazón. Desde aquí un respetuoso homenaje a su presencia en el cine mexicano, que aunque breve, es sin duda memorable. Estas palabras son para ti, querida Miroslava. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo, a quien solo dos sílabas definen música, arte, genio, talento, en un grande. Tintán el inmortal Pachuco de Oro. En 1933 se filmó la película Juárez y Maximiliano. La actriz Medea Novara deslumbró en su papel de Carlota, y lo logró en parte gracias a los deslumbrantes vestuarios confeccionados por nuestra querida María Morales, Emma Roldán. Sí, efectivamente, si algo caracterizaba a nuestros actores del pasado, es que eran especialistas no solo en una actividad. María Cristina Jurado García, conocida artísticamente Katy Jurado, fue una actriz de cine, televisión y teatro mexicana. Jurado comenzó su carrera como actriz en México, en 1943. Guillermina Jiménez Chaboya, conocida artísticamente Flor Silvestre, es una cantante y actriz mexicana con más de 70 años de carrera en la música, el cine, la radio, televisión y teatro. Pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano. Es de las grandes actrices de esa época. Nació el 16 de agosto de 1930, en Salamanca, México. David Silva, José Elías Moreno, Alma Delia Fuentes y Joaquín Cordero, en La risa de la ciudad, 1962. El árbol genealógico de Pedro Infante. Camión de la ruta San Juanico a Legaría. Testimonio gráfico de los años 30 en el que el transporte era insuficiente por falta de combustible y se llegaban a ver escenas tan sui generis como esta, en la que uno tenía que aprovechar cualquier lugar, dentro o fuera de la unidad, con tal de llegar a su destino. La polémica escena de Cantinflas. En la película Si yo fuera diputado, Cantinflas atiende una peluquería. En el aparador de la misma escribe: para los pachucos no hay servicio porque me caen gordos, lo cual se interpreta como el hecho de que Cantinflas no le simpatizara a Tintán durante la década de los años 40. Cantinflas no tuvo nadie que le hiciera sombra, sin embargo, a fines de esa misma década, apareció Tintán y tuvo un enorme éxito. Una casa típica de la zona de Tacuba en la primera mitad del siglo XX. Katy Jurado nos muestra cómo se hacían las palomitas de maíz instantáneas a finales de los años 50. Nace el pachuco Topillo Tapas. El señor Meneses, que le había dado la oportunidad a Tintán de ser locutor, era un personaje mediante el cual pretende identificar a los mexicanos que radican en Estados Unidos. Estos personajes llevaban por nombre Pachuco, Topillo Tapas. Un topillo es una persona que engaña a la gente y es tramposa. De esta forma, Valdés se viste por primera vez como Pachuco para caracterizar el personaje. A la estación de radio llega también la compañía, la de Paco Miller, el cual incluye entre sus actores
a Marcelo Chávez. Al conocer y reconocer el trabajo del cómico, Miller no duda en ofrecerle unirse a su compañía. Este sin titubear acepta e inicia una aventura hacia lo desconocido. El boxeador que se convirtió en actor y terminó sus días pidiendo limosna en la calle. Ricardo Pajarito Moreno fue un boxeador sobresaliente para finales de los años 50. Tenía un carisma y simpatía únicos, a grado tal que los productores vieron en él un imán para la taquilla del cine mexicano. Fue así como participó en 3 películas: Policías y Ladrones, Con Resortes, La Sombra del Otro, con Viruta y Capulina, y la última película, En Busca de un Campeón. Y aunque llegó a tener un yate y casa en Acapulco y su propio restaurante, donde encendía sus cigarrillos con billetes, su mala administración económica ocasionó que terminara en la ruina. En los últimos años de su vida terminó pidiendo su comida en una pequeña lata en las calles de la Ciudad de México. Falleció en 2008. Guadalupe Castillo con su hijo Tintán. ¿Sabías que la estrella japonesa Toshiro Mifune interpretó el papel protagónico en la película mexicana Ánimas Trujano, 1961? A pesar de que su voz fue doblada por el actor Narciso Busquets, Mifune estudió cine mexicano por 6 meses antes de llegar a México. Aprendió todos sus diálogos con un perfecto acento oaxaqueño. El legendario actor japonés dedicó su actuación al difunto Pedro Infante. Se cuenta que llegó a México con una actitud de profundo respeto y admiración hacia sus compañeros, y que obsequió regalos de su país natal a todo el set. Uno de los más grandes actores en la historia del cine, pero sobre todo, un gran ser humano. Pedro Infante cargando el ataúd de Jorge Negrete. Imagen tomada durante la filmación de la película Usted de los Ricos, protagonizada por Pedro Infante. En la foto, Jorge Arriaga, apodado Ledo, y el Tuerto, y Pedro Infante, Pepe el Toro, en la azotea de la que era la Secretaría de Turismo, y después la Comisión Federal de Electricidad, en la Avenida Juárez, esquina Humboldt, en el centro de la Ciudad de México, año 1947. Venecia, agosto 1959. Fernando Fernández Reyes fue un actor y cantante mexicano, figura de la XCW, conocido como el Crooner de México. Fernández fue hijo del teniente coronel Fernando Fernández de Puebla y Eloísa Reyes. Fecha de nacimiento 9 de noviembre 1916, Monterrey. Fallecimiento 24 de noviembre 1999, Ciudad de México. Pedro Infante en su última película, al lado de la hermosa Rosita Arenas, quien aún vive. Silvia Pinal y Jaime Fernández en la cinta Una cita de amor, con Carlos López Moctezuma. El papá y la mamá de los Soler, al lado de todas sus hijas. Pedro Infante y su amigo y director de cabecera, Ismael Rodríguez. Blanca de Castejón, quien en su época dorada trabajó en cine mexicano, donde se especializó en darle vida a mujeres atractivas, algo mayores. Además, sin ser cómica, tuvo facilidad para interpretar el género de la comedia. Se le recuerda en la película Escuela de Vagabundos, al lado de Pedro Infante, Miroslava y Óscar Pulido. María Fernanda Ibáñez y Doña Sara García. Doña Sara contrajo matrimonio con un hombre llamado Fernando Ibáñez, con quien procreó la única hija de dicho matrimonio, una niña llamada Fernanda Mercedes. Sara y Fernando se separaron, y la niña quedó a cargo de su madre, a quien acompañaba en todo momento a los sets de filmación. Fue así como Fernanda descubrió su pasión por la actuación. Suspinino lo realizó en teatro, y pronto la llamaron para hacer pequeños papeles en películas. Su primera aparición en la gran pantalla ocurrió en 1937, en la cinta La Madrina del Diablo, en donde conoció y se enamoró perdidamente de Jorge Negrete, relación que Sara jamás aprobó. Un año más tarde, la joven, justo cuando despuntaba su carrera, decidió casarse con Mariano Velasco, quien la llevó a vivir a Tamaulipas. Fernanda enfermó de tifoidea y murió 2 años más tarde, en 1940, a los 21 años. Emilio Girón Fernández de Jáuregui, el Torito, hijo de Pepe el Toro y la Chorreada en Usted de los Ricos. Mi madre escuchó en la radio que vio un concurso donde se solicitaban niños para la filmación de una película, y así junto con otros pequeños, me llevaron a una audición,
con tan solo 1 año y 1 mes de edad. Fue elegido para trabajar en la película junto a Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Chachita y otros grandes actores. Inolvidables escenas de travesura, risas y picardías inocentes de un niño, tierno y sonriente, que muere dramáticamente en un incendio. Actualmente radica en Nuevo Laredo y es un exitoso empresario con 75 años de edad. No tiene la menor importancia. Su frase como su sello personal: inolvidable actor, Arturo de Córdoba. Ni sangre ni arena, Alejandro Galindo, 1941. El engreído torero Manolete es conmocionado en una corrida después de brindarle la faena a su amada Anita, hija del ganadero Don Ramón, quien pretende casarla con el estadounidense Frank. En la misma plaza se encuentra el Chato, un vago físicamente idéntico al torero, con quien es confundido. Días después este roba la vestimenta de Manolete, por lo que se ve comprometido por Anita a lidiar en un festejo. Anécdota que puso al Real Cantinflas en una situación de comedia física, que no se repitió en su posterior obra, estando aquí muy bien dirigido por Alejandro Galindo. Armando Soto La Marina, el Chicote, era una persona muy buena en todos sus trabajos cinematográficos. Sin embargo, tenía un problema: era alcohólico. En ocasiones llegaba muy tarde a los llamados. En una ocasión Jorge Negrete, enfurecido, lo encaró y le reclamó su falta de formalidad, y le dijo que moriría muy joven por ese vicio. El Chicote, que también tenía su carácter, sacó su pistola. Ambos forcejearon. Finalmente no sucedió nada. Irónicamente, Jorge Negrete, que no solía tomar, murió poco después de cirrosis, y el Chicote, en contra de los pronósticos de Jorge, murió ya grande, 30 años después. Así de irónica es la vida. De estrella infantil a leyenda viviente, Angélica María. La carrera artística de Angélica María Hartman Ortiz no se inició en sus años juveniles, sino en 1950, al debutar a los 6 años en la película Pecado. Su tía Yolanda Ortiz, quien ya estaba dentro del cine mexicano, y viendo el talento de la niña, la llevó a una fiesta en donde estaba el productor Gregorio Wallerstein, el cual comentó que buscaba un niño para su siguiente película, y Angélica pidió que le cortaran el pelo, y así poder actuar. Fue a la audición y se quedó con el papel, en la película Pecado. María Félix disfruta de un helado y camina sobre las calles de Venecia, en Italia, en 1959. Pedro Infante el día de la boda de su hermana. Hice solo una película con ella, El niño y la niebla, 1953. No tenía hijos y durante la filmación llegó a confesarme que me había tomado mucho cariño y me quería como a su hijo. Yo era muy joven, iba a cumplir 10 años. Fue un recuerdo grato, porque llegué a sentirla como si fuera mi madre. No puedo narrar anécdotas chistosas, no hubo, ya que era muy seria en su trabajo. Ella me ayudó a tenerle aprecio a la carrera, era muy tierna, a pesar de su apariencia fría y seria. Su conversación era imparable, no importaba con quién estuviera, tenía mucho de qué hablar, incluso con nosotros los jóvenes, nos daba muchos consejos. Alejandro Shanguerotti Jr., sobre Dolores del Río. Don Fernando y Don Domingo Soler, grandes actores. La leyenda del cine mexicano fue uno de los mejores actores que pudo tener nuestro país, pues en su momento fue reconocido como el mejor actor del mundo. Dicen los que conocieron a Pedro que era un tipo alegre, divertido y muy risueño, pues siempre se le veía de buen humor en las grabaciones, y siempre hacía reír a más de uno en el set con su forma de ser. La primera actriz Silvia Pinal compartió en una entrevista un pequeño recuerdo que tenía del querido actor, y también aseguró que era muy inocente e ignorante. Pedro era un amor, Pedro era muy inocente, muy ingenuo y muy ignorante. Yo nunca lo critiqué, al contrario. También la actriz reveló que el ídolo de Guamúchil no le gustaba que se le viera sin pantalones. Al percatarse de la situación, la actriz no pudo evitar preguntarle el por qué, a lo que Infante respondió: porque tengo las piernas flacas. ¿Sabías que Tiburoneros está basada en la vida de pescadores de tiburones que el director Luis Alcoriza conoció en sus viajes por México? En 1963, Alcoriza ganó el premio al mejor argumento en el Festival Internacional del Cine de Mar del Plata, gracias a este filme. Pedro Infante, su hija Irma Dorantes.
Película El hijo desobediente, 1945. Dirección, Humberto Gómez Landero. Música, Armando Rosales. Protagonistas, Germán Valdés Tintán, Marcelo Chávez, Cuca Escobar y Delia Magaña. En 1943, después de cansarse de su imagen de chica glamorosa en Hollywood, Del Río regresó a México, donde disfrutó de una carrera mucho más gratificante en la pantalla y en el escenario, y ayudó a establecer la industria cinematográfica mexicana. Un día, María Félix, en 1975, entró a la tienda Cartier ubicada en París, con su mascota en la mano, un cocodrilo pequeño. Pidió a los joyeros que inmortalizaran al reptil en 2 piezas, una hecha de diamantes amarillos y otra en esmeraldas. Jorge Negrete con uniforme militar. Aquí vemos a don Jorge Negrete vestido con uniforme militar. Acordemos que era egresado del H Colegio Militar. Aquí aparece saludando al público, o tal vez a las personas con las que se iba a reunir. Como era común en él, su prestancia era sencillamente la única, la mejor, en el medio artístico de México. Ningún personaje del ayer y hoy ha tenido, ni tendrá todo el derroche de elegancia, porte y distinción que tuvo este astro mexicano. La doña María Félix, sus hermanas y su madre, cuando vivían en Guadalajara.